El silbato agudo de la locomotora de vapor rasgó el silencio helado de las montañas de Chihuahua, anunciando su llegada a Tres Cumbres. Isadora se ajustó el chal sobre los hombros, la tela de lana pareciéndole frágil contra el frío cortante que se infiltraba por las rendijas del vagón. Por la ventanilla vio el paisaje que antes era solo una promesa en las cartas de don Ricardo. Picos imponentes cubiertos por un manto blanco y denso de nieve, pinos altos doblegados bajo el peso del hielo. Era un escenario de una belleza salvaje e intimidante, muy diferente de las tierras cálidas de donde ella provenía. Sobre su regazo descansaba su pequeño bolso de viaje y una carta, la última que había recibido de él, con el sello de lacre rojo ya roto. Era la prueba de su promesa, la garantía de una nueva vida como la esposa de un hombre que se decía próspero, dueño de una mina de plata. Cuando el tren finalmente se detuvo con una sacudida metálica, Isadora descendió a la plataforma, sintiendo la nieve suave y helada bajo las suelas de sus botas gastadas. El aire era tan frío que su aliento se transformaba en una nube blanca instantánea. La estación de Tres Cumbres era una modesta construcción de madera oscura, ya con una gruesa capa de nieve en el tejado. Pocas personas desembarcaron con ella, en su mayoría trabajadores de rostros curtidos por el frío, que rápidamente se dispersaron por las calles fangosas del pequeño pueblo. Isadora, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos recorriendo la pequeña multitud con la esperanza de encontrar el rostro de don Ricardo, un rostro que sólo conocía por un pequeño y formal retrato que él había enviado. Encontró una banca de madera rústica, barrió la nieve de la superficie con su mano enguantada y se sentó, colocando su bolso a su lado. El tiempo comenzó a pasar con una lentitud torturante. El jefe de estación, un hombre de bigote abundante y mirada cansada, comenzó a cerrar las puertas de la pequeña oficina. El sol, un disco, pálido en un cielo grisáceo, inició su descenso detrás de las montañas, sumergiendo el valle en un crepúsculo azul y gélido. La esperanza inicial de Isadora, tan vibrante durante el largo viaje, comenzó a solidificarse en un nudo frío de ansiedad en su estómago. Él había prometido estar allí. «Aguardaré su llegada con la impaciencia de un novio», había escrito. Sus elegantes palabras ahora sonaban vacías en el silencio de la estación que se vaciaba. Las luces de los faroles de queroseno comenzaron a encenderse en el pequeño pueblo, sus brillos amarillentos luchando contra la oscuridad creciente y la nieve que comenzaba a caer de nuevo, esta vez en copos más gruesos y pesados. La estación estaba ahora desierta, a excepción de ella. La verdad, cruel e innegable, comenzó a asentarse sobre Isadora como la propia nieve, fría y sofocante. Don Ricardo no vendría, había sido abandonada. La humillación era una brasa ardiente en su pecho, un doloroso contraste con el frío que entumecía sus miembros. Ella, que había apostado su futuro, su honor y sus últimos ahorros en esa promesa, se encontraba ahora sola, una forastera en una tierra extraña y congelada, sin un nombre al que buscar, sin un techo bajo el que guarecerse. Fue en ese momento de desolación absoluta que los notó. Dos pequeñas figuras acurrucadas cerca de uno de los pilares de soporte del andén, casi camufladas por la penumbra. Eran dos niños, un niño pequeño, de no más de 5 años, y una niña un poco mayor, tal vez de 7, que sostenía firmemente un oso de peluche raído contra su pecho. Sus ropas eran sencillas e inadecuadas para el frío intenso, sus pequeños rostros enrojecidos por el viento helado. No lloraban, simplemente observaban la nieve caer con una quietud solemne que no correspondía a su edad. Parecían tan perdidos y fuera de lugar como ella misma se sentía. El corazón de Isadora sintió una punzada de compasión, una emoción que momentáneamente eclipsó su propia desesperación. ¿Quién dejaría
A unas criaturas tan pequeñas solas en un lugar como este, con la noche y una tormenta de nieve cerniéndose sobre ellos. Se levantó, sus piernas entumecidas por el frío y la inmovilidad, y caminó lentamente hacia ellos. El crujido de sus botas en la nieve alertó a la niña mayor, Elena, quien levantó la vista, sus grandes ojos oscuros fijos en Isadora, con una mezcla de miedo y curiosidad. El niño pequeño, Mateo, se escondió tímidamente detrás de su hermana, asomando apenas la cabeza para observar a la extraña que se acercaba. «¿Están solos, pequeños?», preguntó Isadora, su voz suave para no asustarlos. «¿Dónde están sus padres?». Elena no respondió de inmediato. Apretó más fuerte a su oso de peluche, un guardián silencioso y maltrecho. Luego, con una voz sorprendentemente clara, dijo: «Estamos esperando a papá. Dijo que volvería pronto». Su respuesta, tan simple y llena de una fe inquebrantable, fue como una daga en el corazón de Isadora. Ella también había estado esperando, aferrada a la misma fe infantil en la promesa de un hombre. La ironía era tan amarga que casi le robó el aliento, dejándola sin palabras ante la inocencia de los niños. Isadora se arrodilló para estar a su altura, ignorando el frío húmedo que se filtraba a través de su falda. «Me llamo Isadora», dijo, ofreciéndoles una sonrisa que no sentía. «¿Y ustedes?». El niño, Mateo, permaneció en silencio, pero Elena, después de un momento de vacilación, respondió: «Yo soy Elena, y él es Mateo». Su formalidad era encantadora y desgarradora a la vez. Isadora notó que sus pequeños guantes de lana estaban gastados, con los dedos asomando por los agujeros. El frío debía ser insoportable para ellos. Instintivamente, tomó las manitas de Elena entre las suyas, tratando de transmitirles un poco de calor. Fue entonces cuando Mateo, el niño pequeño, pareció cobrar valor. Salió de detrás de su hermana y señaló directamente la carta que Isadora había vuelto a meter en el bolsillo de su abrigo, de la que asomaba un borde. «Papá tiene cartas así», dijo con su vocecita infantil, «con la mancha roja». Se refería al sello de lacre. La conexión, tan aleatoria y tan específica, hizo que la sangre de Isadora se helara. Era una coincidencia, seguramente. No podía ser más que eso. Una terrible y cruel coincidencia en un pueblo perdido en las montañas. Pero la semilla de una duda espantosa acababa de ser plantada en su mente. «¿Su papá vive aquí en Tres Cumbres?», preguntó Isadora, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Elena asintió solemnemente. «Sí, señora. Tiene una casa cerca de la mina. Dijo que vendría a buscarnos a la estación, y dijo que traería a nuestra nueva mamá con él». Cada palabra de la niña era un martillazo, construyendo una verdad que Isadora se negaba a aceptar. La nueva mamá. La frase resonó en el vacío de la estación, una sentencia de muerte para sus sueños y el comienzo de una pesadilla que apenas podía comprender. La negación luchó ferozmente en la mente de Isadora. Era imposible. Don Ricardo, el hombre de las cartas elocuentes y las promesas de un futuro honorable, no podía ser el mismo hombre que había abandonado a sus propios hijos en el frío. Pero la descripción de las cartas, la espera en la estación, la promesa de una nueva mamá, las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Sacó el retrato de su bolso, una pequeña fotografía en sepia, y con manos temblorosas se lo mostró a los niños. «¿Es este su papá?», susurró. Elena y Mateo miraron la imagen y asintieron al unísono, sus rostros iluminándose con un reconocimiento que no dejaba lugar a dudas. «¡Es papá!», exclamó Mateo, con una alegría que contrastaba brutalmente con el horror que se apoderaba de Isadora. El mundo de Isadora se derrumbó. El frío que sentía ya no era solo físico, era un hielo que se expandía desde su corazón, paralizando cada fibra de su ser. No solo había sido abandonada y engañada, sino que había sido traída a
este lugar desolado para ser, sin saberlo, la reemplazante de una madre ausente, solo para ser descartada junto con los hijos de su prometido. La crueldad del plan de don Ricardo era de una magnitud que su mente apenas podía procesar. La había utilizado como un peón en un juego que él nunca tuvo la intención de terminar. La humillación se transformó en una ira gélida, una rabia impotente contra el hombre invisible que había destrozado 3 vidas con su egoísmo. Los niños, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de Isadora, ahora la miraban con una nueva expresión en sus rostros. Ya no era una extraña. En sus mentes infantiles, ella era la mujer de la que su padre había hablado, la nueva mamá que había llegado en el tren. Elena dio un paso tentativo hacia ella y, con una vacilación que le rompió el corazón a Isadora, preguntó: ¿Usted es nuestra nueva mamá? La pregunta, tan inocente y tan cargada de significado, la dejó sin aliento. ¿Qué podía responder? ¿Cómo podía explicarles que ella era tan víctima como ellos, que el hombre que adoraban era un monstruo que los había dejado a todos a merced del destino? El jefe de estación apareció de nuevo en la puerta de su oficina, poniéndose un abrigo grueso. «Señorita, no puede quedarse aquí toda la noche. La estación va a cerrar. Si está esperando a alguien, será mejor que lo busque en el pueblo». Su tono no era grosero, solo práctico, pero para Isadora sus palabras eran una sentencia. No tenía a nadie a quien buscar, no tenía a dónde ir. Miró a los niños, sus rostros expectantes vueltos hacia ella, y luego miró la oscuridad creciente más allá de la estación, donde la nieve caía con más fuerza. Estaba atrapada, atrapada por el frío, por la noche, y por la responsabilidad no deseada de 2 pequeños extraños que ahora la miraban como su única esperanza. Tomar una decisión era imposible, pero no hacer nada era fatal. Dejar a los niños allí significaría su muerte segura por congelación. Llevárselos con ella, ¿a dónde? No tenía dinero, ni refugio, ni idea de dónde estaba la supuesta casa de don Ricardo. Pero al mirar sus rostros inocentes, al ver la fe inquebrantable en sus ojos, una fe que ella misma había perdido hacía solo unos momentos, supo que no podía abandonarlos. Sería repetir la misma crueldad que les habían infligido. En ese instante, su propia tragedia personal pasó a un segundo plano, eclipsada por la necesidad inmediata de proteger a esas 2 almas vulnerables. «Síganme», dijo. Finalmente, su voz sonando más segura de lo que se sentía, se dirigió al jefe de estación, el único otro ser humano a la vista. El hombre al que esperaba, don Ricardo. «¿Sabe usted dónde vive?» El hombre la miró con recelo, su mirada pasando de ella a los niños y de vuelta. «Don Ricardo, ¿eh? El de la mina de plata que nunca da plata. Todos en 3 Cumbres conocen su cabaña. Está al final del camino del este, pasada la iglesia. Pero dudo que lo encuentre allí. No se le ha visto en días». La información, aunque desalentadora, era una pista, un hilo al que aferrarse. Con un profundo suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas, Isadora tomó una decisión. Se volvió hacia los niños. «Vamos», dijo, extendiendo sus manos. «Vamos a buscar su casa. Hace demasiado frío para quedarse aquí». Después de una breve vacilación, Elena tomó una de sus manos, y Mateo, siguiendo el ejemplo de su hermana, tomó la otra. Sus pequeñas manos estaban heladas, pero su contacto era un ancla en el mar de incertidumbre de Isadora. Sosteniendo al oso de peluche de Elena bajo un brazo y su propia bolsa en el otro, Isadora condujo a su improbable y recién formada familia fuera de la estación y hacia la noche nevada de 3 Cumbres. El camino era oscuro y resbaladizo. La nieve amortiguaba todos los sonidos, creando un silencio sobrecogedor, roto solo por el aullido del viento entre los pinos y el crujido de sus pasos. Isadora abrigó a los niños lo mejor que pudo, tirando de su propio chal para cubrir
sus hombros. Cada paso era un esfuerzo, una lucha contra el frío, el miedo y la creciente sensación de irrealidad. Se sentía como si estuviera caminando en un sueño febril, guiando a los hijos del hombre que la había traicionado hacia un hogar que debería haber sido el suyo. La ironía era una herida abierta, sangrando en el frío de la noche. La cabaña, cuando finalmente la encontraron, estaba oscura y silenciosa, casi sepultada por la nieve. Era una construcción de troncos toscos, más pequeña y rústica de lo que las cartas de don Ricardo le habían hecho imaginar. No había humo saliendo de la chimenea, ni luz en las ventanas. Estaba tan abandonada como la estación de tren. El corazón de Isadora se hundió aún más. Si Ricardo no estaba allí, ¿qué harían? Morirían de frío en el umbral de una casa vacía. La desesperación amenazó con abrumarla por completo. Elena, sin embargo, se soltó de la mano de Isadora. Caminó con determinación hacia un costado del porche y levantó una piedra suelta. Debajo había una llave grande y oxidada. «Papá siempre la deja aquí», dijo con la naturalidad de la costumbre. La niña, en su inocencia, acababa de darles la única oportunidad que tenían. Isadora tomó la llave, sus dedos tan entumecidos que apenas podía sentir el metal frío, y después de un momento de forcejeo con la cerradura congelada, la puerta se abrió con un chirrido lúgubre, revelando una oscuridad total en el interior. El interior de la cabaña estaba helado, tan frío como el exterior, y olía a madera húmeda y a soledad. Isadora guió a los niños adentro y cerró la puerta, aislándose del viento aullante. En la penumbra apenas podía distinguir las formas de unos pocos muebles toscos, una mesa, algunas sillas, una chimenea de piedra. No había calor, ni comida, ni consuelo. Era un refugio vacío, el escenario de una vida prometida que se había evaporado. Pero era un techo, era una defensa, por frágil que fuera, contra la tormenta que arreciaba afuera. Isadora encontró una caja de mismos fósforos en el manto de la chimenea y con manos temblorosas logró encender un viejo farol de aceite que estaba sobre la mesa. La luz parpadeante arrojó sombras danzantes por la habitación, revelando la modestia y el desorden del lugar. Había algunos platos sucios en una pequeña mesa de trabajo y una manta raída tirada sobre una de las sillas. Era evidente que Ricardo se había marchado a toda prisa, sin importarle lo que dejaba atrás, incluyendo a sus propios hijos. La evidencia de su crueldad estaba por todas partes. Los niños se acurrucaron juntos cerca de la chimenea apagada, temblando de frío. La prioridad inmediata era el fuego. Isadora encontró un pequeño montón de leña y astillas junto al hogar. Nunca en su vida había tenido que encender un fuego en una chimenea, pero su instinto de supervivencia se impuso. Recordando cómo lo había visto hacer en su pueblo, apiló la leña y después de varios intentos fallidos, logró que una pequeña llama prendiera débil y vacilante al principio, pero que lentamente comenzó a crecer, lamiendo la madera seca. A medida que el fuego crecía, un calor tenue pero vital comenzó a extenderse por la pequeña habitación. Isadora hizo que los niños se acercaran, quitándoles sus abrigos húmedos y envolviéndolos en la manta raída que había encontrado. Se sentaron en el suelo de tablas de madera frente a la chimenea, hipnotizados por la danza de las llamas. El calor comenzaba a descongelar sus cuerpos, pero el frío en el alma de Isadora permanecía. Estaba atrapada en la casa de su traidor, con los hijos de él, en medio de una tormenta de nieve, sin un plan y sin futuro. Isadora exploró el resto de la cabaña. Había dos pequeñas habitaciones. Una contenía una cama grande y deshecha, claramente la de Ricardo. La otra tenía dos pequeños catres. El cuarto de los niños estaba escasamente amueblado, pero encontró un pequeño baúl de madera. Dentro había algunos juguetes toscos, ropa gastada y algunos dibujos infantiles. Evidencias de
Las vidas que Ricardo había descartado tan fácilmente. Ver esos pequeños tesoros, esos fragmentos de una infancia interrumpida, avivó su ira, pero también despertó un feroz instinto protector que no sabía que poseía. Regresó a la habitación principal. Los niños, agotados por el frío y la tensión, se habían quedado dormidos en el suelo frente al fuego, acurrucados juntos. Mateo tenía el pulgar en la boca y Elena todavía se aferraba a su oso de peluche. Verlos así, tan vulnerables y pacíficos en Mindasimasintu, su sueño, le partió el corazón a Isadora. No eran una carga, no eran el error de otra persona. Eran solo niños, niños que necesitaban desesperadamente a alguien, y por una cruel jugarreta del destino, ella era la única persona que tenían. Esa noche, Isadora no durmió. Se sentó en una silla frente al fuego, manteniendo las llamas vivas, velando por los niños. Cada crujido de la cabaña bajo el peso de la nieve, cada aullido del viento, la hacía sobresaltarse. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Ricardo había hecho esto? ¿Dónde estaba la madre de los niños? ¿Qué iba a hacer ella por la mañana? Las promesas de las cartas de Ricardo se burlaban de ella desde el fondo de su memoria, palabras vacías y venenosas. En la despensa encontró apenas lo suficiente para sobrevivir un par de días. Un poco de harina, frijoles secos, café y un trozo de carne salada. No era un hogar preparado para recibir a una familia, sino las sobras de un hombre en fuga. La realidad de su situación era desoladora. Estaba completamente a merced de los elementos y de la caridad de un pueblo que no la conocía y que sin duda la juzgaría con dureza en cuanto descubrieran su historia. Una mujer sola, llegando para casarse y siendo abandonada, era un escándalo, una desgracia. Mientras el amanecer teñía de gris el cielo nevado, Isadora miró a los niños que aún dormían. La ira que había sentido la noche anterior comenzó a dar paso a una sombría determinación. Don Ricardo le había robado su futuro, pero no le robaría su voluntad de sobrevivir, y su supervivencia, ahora lo entendía, estaba inextricablemente ligada a la de esos dos pequeños seres. Ya no se trataba de ella misma, se trataba de ellos. Su pacto no había sido hecho con palabras, sino forjado en el frío de una estación de tren abandonada, sellado por la necesidad mutua. La primera mañana en la cabaña fue silenciosa y solemne. Isadora preparó un desayuno escaso con lo que encontró. Mientras comían, los niños la observaban con una mezcla de timidez y curiosidad. Ella era el centro de su pequeño universo ahora, la única constante en su mundo destrozado. Isadora sabía que tenía que ser fuerte por ellos, tenía que proyectar una calma que no sentía, tenía que convertirse de la noche a la mañana en la madre que nunca pensó que sería, para los hijos que nunca supo que existían. La tormenta de nieve amainó, dejando un mundo cubierto de un blanco puro y cegador. Isadora miró por la ventana hacia el pequeño pueblo de Tres Cumbres. Sabía que no podía esconderse en esa cabaña para siempre. Tarde o temprano tendría que enfrentar al pueblo, tendría que enfrentar su juicio y su desconfianza. Tendría que luchar por un lugar en ese mundo hostil, no solo para ella, sino para Mateo y Elena. Su viaje no había terminado en la estación de tren. Apenas acababa de comenzar. La alianza forjada en la noche de la tormenta comenzó a tomar la forma de una frágil rutina, dictada por el frío y la necesidad. Isadora, Mateo y Elena se convirtieron en una extraña constelación de almas solitarias, orbitando alrededor del fuego crepitante en la chimenea de la cabaña. Los días se dedicaban a la supervivencia. Isadora aprendió a racionar la escasa comida con una precisión matemática, haciendo que un puñado de frijoles y un poco de harina parecieran un festín. Aprendió que la madera de pino ardía más rápido, pero daba más calor, y que el viento del norte siempre anunciaba más nieve.
Los niños, por su parte, aprendieron a confiar en ella. Mateo, que al principio era una sombra silenciosa, comenzó a seguir a Isadora por la cabaña, observando cada uno de sus movimientos con sus grandes ojos curiosos. Un día, sin previo aviso, le entregó una piña de pino que había guardado en su bolsillo, un tesoro simple, su primer regalo. Elena, más pragmática, se convirtió en una pequeña maestra. Le enseñó a Isadora los nombres de los pájaros que visitaban el alféizar de la ventana y cómo saber si la nieve estaba demasiado blanda para caminar sobre ella. A través de estos pequeños gestos, las paredes de hielo entre ellos comenzaron a derretirse, revelando el tímido calor de un afecto incipiente. La cabaña, aunque tosca y llena de los fantasmas de don Ricardo, empezó a transformarse. Isadora la limpió con una energía feroz, como si al fregar los suelos y desempolvar los muebles pudiera borrar la mancha de su traición. Remendó las cortinas rotas y usó un trozo de tela de uno de sus propios vestidos para arreglar el oso de peluche de Elena, cosiendo cuidadosamente el ojo que le faltaba. Eran pequeños actos de domesticidad, intentos de imponer orden y dignidad en medio del caos. Estaba construyendo un hogar no con ladrillos y mortero, sino con hilo, aguja y una voluntad indomable de crear un refugio seguro para los niños. Sin embargo, el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. La despensa estaba casi vacía y la pila de leña disminuía a un ritmo alarmante. Con el corazón encogido por la aprensión, Isadora supo que debía aventurarse en el pueblo de Tres Cumbres. Se puso el abrigo más grueso que encontró, uno que claramente pertenecía a Ricardo, y se preparó para enfrentar la curiosidad y el juicio de los extraños. Antes de irse, hizo que los niños le prometieran que no abrirían la puerta a nadie, una instrucción que los pequeños aceptaron con una seriedad que le partió el alma. Dejarlos solos, aunque fuera por poco tiempo, se sentía como una traición en sí misma. Su primera incursión en Tres Cumbres fue una prueba de fuego. Mientras caminaba por la calle principal, una senda de lodo y nieve pisoteada, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Las mujeres que barrían sus porches se detenían para observarla, susurrando detrás de sus manos. Los hombres que salían de la cantina la seguían con la mirada, algunos con lástima, otros con una insolencia apenas disimulada. Isadora era una anomalía, una mujer sola, joven, claramente no de la región. Su presencia era un signo de interrogación, y la gente del pueblo estaba decidida a encontrar una respuesta escandalosa. Mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. En la tienda general, el único establecimiento que vendía algo más que alcohol y herramientas de minería, el aire se volvió denso con una hostilidad silenciosa. La dueña, una mujer severa llamada Doña Inés, la examinó de arriba a abajo. «¿Y usted qué busca?», preguntó, su tono desprovisto de cualquier amabilidad. Isadora pidió harina, manteca y café, su voz apenas un susurro. Mientras doña Inés pesaba los productos, no perdió la oportunidad de indagar. «¿Es usted la invitada de don Ricardo? Hace tiempo que no se le ve por aquí. Dejó muchas deudas». Cada palabra era una acusación velada, una forma de recordarle a Isadora su precaria y vergonzosa posición. Isadora pagó con las pocas monedas que le quedaban, sintiendo sus mejillas arder. Salió de la tienda con la cabeza gacha, el saco de harina pesando en sus brazos menos que la carga de la humillación pública. El pueblo no era un lugar de refugio, sino un tribunal. En sus ojos, ella no era una víctima, sino una cómplice de la inmoralidad de Ricardo, una mujer tonta, o peor aún, una aventurera que había recibido su merecido. Comprendió que la supervivencia no consistiría solo en luchar contra el frío y el hambre, sino también contra el muro de prejuicios de una comunidad cerrada que no tenía intención de darle la bienvenida. A pesar de la hostilidad del pueblo, la vida en la
Cabaña continuaba, forjando lazos más fuertes entre sus 3 habitantes. Las noches eran largas y frías, y para pasar el tiempo, Isadora les contaba a los niños cuentos de su tierra, historias de soles ardientes, selvas llenas de jaguares y ciudades coloridas. Para Mateo y Elena, que solo conocían la nieve y las montañas, sus historias eran como visiones de un mundo mágico y exótico. A cambio, ellos le compartían los secretos de su propio mundo, cómo hacer silbatos con cañas de hierba en primavera o cómo seguir las huellas de un conejo en la nieve. Isadora a menudo se encontraba luchando contra oleadas de amargura. Al remendar la pequeña camisa de Mateo o trenzar el cabello de Elena, a veces veía el rostro de Ricardo en el de ellos, un recordatorio punzante de su traición. El resentimiento era un veneno que amenazaba con agriar su espíritu. Pero entonces Mateo se acurrucaba a su lado buscando calor, o Elena le ofrecía la primera flor que lograba encontrar en un deshielo, y el veneno se disipaba. El amor inocente de los niños era el antídoto. Se dio cuenta de que aferrarse al odio hacia Ricardo solo la destruiría a ella. Su energía debía centrarse en el presente, en proteger a esas 2 vidas que ahora dependían de ella por completo. Un día, mientras buscaba más mantas en un viejo baúl, encontró un libro de contabilidad de Ricardo. Las páginas estaban llenas de cifras optimistas sobre la producción de la mina, seguidas de deudas crecientes y préstamos desesperados. También encontró un paquete de cartas atadas con una cinta, escritas con una caligrafía femenina diferente a la suya. Eran de otra mujer, de una ciudad lejana, llenas de las mismas promesas que él le había hecho a ella. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era la única. Era solo una más en una larga lista de mujeres engañadas. La ira que sintió fue abrumadora, pero también extrañamente liberadora. Ya no era su fracaso personal, era la prueba de la monstruosidad de él. Mientras el invierno se afianzaba, la pila de leña junto a la chimenea se reducía a un ritmo alarmante. Cada tronco que Isadora añadía al fuego era un recordatorio de que su tiempo se estaba agotando. El cielo, que había estado despejado durante unos días, comenzó a cubrirse de un velo gris y pesado, y el viento empezó a aullar con una nueva ferocidad. Los viejos del pueblo lo llamaban el viento del norte, el heraldo de las peores tormentas de nieve, las nevascas que podían aislar el pueblo. Durante semanas, Isadora miró su menguante suministro de madera y luego a los rostros confiados de los niños. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella. La historia de Isadora es una lucha desesperada por la supervivencia, no solo contra la naturaleza, sino contra el abandono y el juicio. Ella tiene que proteger a 2 niños que no son suyos, en una tierra que no la quiere. ¿Qué harías en su lugar? ¿Te rendirías o lucharías con uñas y dientes por esa familia improvisada? Si crees en la fuerza para superar lo imposible, suscríbete a nuestro canal. Queremos saber que estás ahí acompañando a Isadora en su batalla. La nevasca llegó esa misma noche, con una furia que sacudía los cimientos de la cabaña. El viento aullaba como un animal herido, y la nieve se arremolinaba en el exterior, en un torbellino blanco e impenetrable. Isadora atrancó la puerta y rellenó las grietas de las ventanas con trapos, pero el frío se filtraba, implacable. Se acurrucaron los 3 juntos, bajo todas las mantas que pudieron encontrar, lo más cerca posible del fuego, que ahora era peligrosamente pequeño. El mundo exterior había desaparecido, reemplazado por un caos blanco y rugiente. Estaban completamente solos, una pequeña isla de vida en un océano de furia helada. Isadora intentó mantener un semblante de calma por los niños. Les cantó canciones de cuna y les contó la historia más larga y alegre que pudo recordar. Pero por dentro, el terror la carcomía. Cada vez que añadía uno de los últimos
El troncos al fuego sentía que estaba quemando sus escasos minutos de supervivencia. El sonido del viento era una amenaza constante, un recordatorio de su vulnerabilidad. Se preguntaba si don Ricardo, dondequiera que estuviese, en alguna habitación cálida y segura, pensaba por un solo instante en los hijos que había dejado a merced de una tormenta como esa. A mitad de la noche, la última pieza de madera se consumió, convirtiéndose en brasas incandescentes que pronto se extinguirían. El calor de la habitación comenzó a disiparse rápidamente. El frío se volvió agresivo, penetrante. Mateo comenzó a toser, un sonido seco y débil que llenó a Isadora de un pavor primordial. Sabía, con una certeza aterradora, que si no hacía algo, el frío los vencería antes del amanecer. La pasividad ya no era una opción. La supervivencia exigía una acción desesperada. En un cobertizo contiguo a la cabaña, había visto un hacha vieja y oxidada. La idea de usarla era absurda. Era una mujer criada para coser y cocinar, no para empuñar un hacha en medio de una ventisca, pero la imagen del rostro pálido de Mateo y el sonido de su tos borraron todas sus dudas y temores. El instinto maternal, ese poder feroz y primario que había descubierto dentro de sí misma, se apoderó de ella por completo. Ya no era Isadora, la prometida abandonada. Era una madre protegiendo a sus cachorros. Se levantó, sus movimientos decididos y silenciosos para no despertar a Elena. Se puso el abrigo pesado de Ricardo, que le quedaba enorme, pero que era su única defensa contra el temporal. Se cubrió la cabeza y la cara con su chal, dejando solo una pequeña abertura para los ojos. Luego, tomó el farol de aceite, cuya llama parpadeaba salvajemente, y se dirigió hacia la puerta. El miedo era una bestia en su pecho, pero la determinación era más fuerte. Iba a luchar. No dejaría que el invierno se los llevara. Abrió la puerta y una ráfaga de viento y nieve la golpeó con la fuerza de un muro sólido, casi derribándola y apagando el farol. La oscuridad y el caos blanco la envolvieron. Por un instante, el pánico la paralizó. Era una locura, era un suicidio. Pero entonces oyó a Mateo toser de nuevo desde el interior, un sonido frágil que la espoleó. Volvió a encender el farol, protegiéndolo con su cuerpo, y salió al infierno blanco. El frío era tan intenso que quemaba, robándole el aliento. Con el farol en una mano y el hacha oxidada en la otra, Isadora se adentró en la tormenta. La nieve le llegaba hasta las rodillas, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo hercúleo. El viento le arrebataba las palabras de los labios. No podía ver más allá de unos pocos metros. Su único objetivo era encontrar un árbol caído, una rama lo suficientemente grande, cualquier cosa que pudiera alimentar el fuego moribundo que representaba la vida de los niños. Era una figura solitaria y desafiante, luchando contra la furia de la naturaleza. El cobertizo estaba a solo unos metros, pero en la ventisca parecía estar a kilómetros de distancia. Finalmente, sus manos encontraron la madera áspera de la pared. Entró, el pequeño espacio ofreciendo un respiro momentáneo del viento. Allí estaba el hacha. La tomó. Era pesada y desequilibrada en sus manos inexpertas. Al salir de nuevo a la tormenta, se sintió como una guerrera improbable, armada no con habilidad, sino con la pura fuerza de su amor desesperado por esos niños. No buscó muy lejos. Cerca de la cabaña había un pino viejo, cuyas ramas más bajas casi tocaban el suelo. Era su única oportunidad. Isadora levantó el hacha, el metal helado pegado a sus guantes. El primer golpe fue torpe, rebotando en la madera congelada. El segundo fue mejor. El tercero, impulsado por la adrenalina y la imagen de los niños temblando de frío, se hundió en la rama. El sonido del hacha contra la madera era un acto de desafío, un grito de guerra contra la tormenta y el destino. No sabe cuánto tiempo estuvo allí, luchando contra la madera congelada,
con el viento tratando de derribarla y la nieve acumulándose a su alrededor. Sus músculos ardían, sus pulmones quemaban, pero no se detuvo. Cortó una rama, luego otra, trozos irregulares y toscos, pero eran leña, eran calor, eran vida. Reunió un pequeño fardo en sus brazos, una carga preciosa y pesada, y comenzó el arduo viaje de regreso a la cabaña. El regreso fue aún más difícil. Ahora estaba agotada y cargada con la madera. Tropezó y cayó varias veces, la cara hundiéndose en la nieve fría. Pero cada vez se levantó, impulsada por la imagen de Mateo y Elena. Finalmente vio el débil resplandor anaranjado de las brasas a través de la ventana de la cabaña. Era su faro. Con sus últimas fuerzas llegó a la puerta, la abrió de una patada y cayó al interior, arrojando la madera al suelo antes de derrumbarse, jadeando y temblando en un montón de nieve y agotamiento. Desde el suelo miró las brasas moribundas. Con un esfuerzo supremo se arrastró hasta la chimenea, añadió las nuevas y húmedas ramas y sopló sobre las ascuas con el poco aliento que le quedaba. Durante un minuto que pareció una eternidad, no pasó nada. Luego, una pequeña llama vacilante prendió, lamiendo la madera mojada. El fuego no se rendiría, y ella tampoco. En esa noche de furia y desesperación, Isadora había dejado de ser una víctima para convertirse en una protectora. Había sellado su pacto con los niños, no con una promesa, sino con un acto de sacrificio feroz. La tormenta siguió rugiendo durante toda la noche, pero dentro de la cabaña el fuego ardió de nuevo, brillante y constante. Isadora, acurrucada con los niños bajo la manta, finalmente se permitió cerrar los ojos, no para dormir, sino para descansar un momento. Había enfrentado a la tormenta y había ganado, al menos por esa noche. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía algo nuevo sobre sí misma. Había una fuerza en su interior que nunca supo que existía, una fuerza nacida del amor por dos niños que el destino había puesto en su camino. Y con esa fuerza enfrentaría lo que viniera con el amanecer. La tormenta amainó al tercer día, dejando tras de sí un mundo de un silencio blanco y profundo. La cabaña de Tres Cumbres se había convertido en un pequeño bastión de supervivencia, un nido improbable para Isadora y los dos niños. Estaban débiles por la escasa comida, pero estaban vivos, unidos por la terrible experiencia que habían compartido. Por un breve momento, mientras el primer rayo de sol pálido se filtraba por la ventana, Isadora sintió un atisbo de paz. Habían sobrevivido a la furia de la naturaleza. Sin embargo, pronto descubriría que la crueldad de los hombres podía ser mucho más implacable que cualquier ventisca. El respiro fue destrozado por unos golpes fuertes y autoritarios en la puerta. No era el golpeteo tímido de un vecino, sino la llamada de alguien que no esperaba que se le negara la entrada. El corazón de Isadora dio un vuelco. Hizo una seña a los niños para que se quedaran en silencio junto al fuego y se acercó a la puerta, la aprensión oprimiéndole el pecho. Al abrirla, se encontró con tres hombres. El que estaba al frente era corpulento y bien vestido para el frío, con un abrigo de piel de oso y un rostro enrojecido por el frío y la arrogancia. Era don Hilario, el alcalde del pueblo, una figura cuya importancia era tan grande como sus deudas no cobradas, entre ellas las de Ricardo. Don Hilario y sus dos secuaces entraron en la cabaña sin pedir permiso, sus botas sucias manchando el suelo que Isadora se había esforzado tanto en limpiar. El alcalde examinó la humilde habitación con una mirada de desdén, sus ojos deteniéndose en los niños acurrucados cerca del fuego, y luego en Isadora, con una expresión que la desnudaba de toda dignidad. La consideraba una molestia, una pieza suelta en el tablero que ahora él controlaba. «¿Así que usted es la última locura de Ricardo?», dijo. Su voz era un gruñido grave. «He oído las habladurías. Una mujer que llega en el tren y se instala en la
Propiedad de un deudor. Dígame, ¿qué derecho tiene usted para estar aquí? Isadora se irguió, negándose a ser intimidada, aunque por dentro temblaba. Soy su prometida, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Él me pidió que viniera. Esta iba a ser mi casa. El alcalde soltó una carcajada áspera y sin alegría. ¿Su prometida? Ricardo prometió vetas de plata a todo el mundo y solo dejó un rastro de deudas. Sus promesas no valen nada en Tres Cumbres. Él ha huido, abandonando sus responsabilidades, y como principal acreedor y autoridad de este pueblo, todo lo que le pertenecía, incluyendo esta miserable cabaña, me corresponde a mí como pago parcial. La amenaza implícita en sus palabras se hizo explícita un segundo después. Por lo tanto, continuó don Hilario, su tono volviéndose gélido y final, usted no tiene nada que hacer aquí. Y en cuanto a los niños, miró a Mateo y Elena como si fueran simples muebles, obstáculos en su camino. Son hijos de un hombre insolvente, prácticamente huérfanos. No pueden quedarse aquí. Haré los arreglos para que sean enviados a un orfanato de la iglesia en la capital del estado. Allí al menos tendrán un plato de comida y aprenderán un oficio. Es por su propio bien. La sangre de Isadora se heló. La idea de que esos niños, que ya habían perdido tanto, fueran arrancados de lo único que les quedaba y enviados a un lugar frío y sin amor, era una atrocidad que no podía permitir. Mateo y Elena, entendiendo la amenaza en el tono del hombre más que en sus palabras, corrieron a esconderse detrás de Isadora, aferrándose a su falda con manitas desesperadas. El miedo de Isadora se transformó en una furia fría y cristalina. Ya no se trataba de su honor perdido o de su futuro robado. Se trataba de proteger a sus hijos. No, dijo Isadora. La palabra fue un susurro, pero resonó en la cabaña con la fuerza de un trueno. Don Hilario la miró, sorprendido por su audacia. No se los llevará, repitió ella, esta vez con más fuerza, dando un paso adelante para interponerse completamente entre el alcalde y los niños. Usted no tiene ningún derecho sobre ellos. El alcalde resopló. ¿Y usted sí? ¿Una extraña? ¿Una mujer abandonada? No me haga reír. No tiene ningún papel, ninguna prueba. No es nadie. Fue entonces cuando Isadora recordó su única arma, el frágil legado de las mentiras de Ricardo. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó el paquete de cartas, atado con la cinta. La sostuvo en alto, el papel temblando en su mano. Se equivoca, tengo una prueba, declaró, su voz vibrando de emoción. Tengo sus promesas, tengo sus cartas donde me llama su futura esposa y habla de la vida que construiríamos aquí con sus hijos. Ante Dios y la ley, mi reclamo es más fuerte que el de un acreedor. Estos niños no son huérfanos, son mis hijastros y yo soy su única familia. La audaz declaración de Isadora dejó al alcalde momentáneamente sin palabras. La confrontación había atraído la atención de los vecinos más cercanos, que comenzaban a reunirse a una distancia prudente de la puerta abierta de la cabaña, sus rostros curiosos asomando para presenciar el drama. Don Hilario, recuperando la compostura, se mofó. ¿Cartas? ¿Cree que unos trozos de papel con palabras de amor van a detener una deuda legal? Es usted más tonta de lo que pensaba. No me obligue a usar la fuerza. Dio una señal a sus hombres para que avanzaran. El enfrentamiento físico parecía inminente, pero justo cuando los hombres daban el primer paso, una voz se alzó desde la pequeña multitud de curiosos. «Deténgase, don Hilario». Era el padre Damián, el anciano sacerdote del pueblo. Se abrió paso lentamente entre los vecinos, apoyándose en un bastón de madera. Su sotana estaba remendada, pero su presencia emanaba una autoridad moral que ni siquiera el alcalde se atrevía a desafiar abiertamente. Se detuvo en el umbral de la cabaña, su mirada tranquila pasando de Isadora y los niños al rostro furioso del alcalde. «Padre», dijo don Hilario con un respeto forzado,
Este no es asunto de la iglesia, es un asunto de ley y de deudas. El padre Damián negó lentamente con la cabeza. Todo lo que concierne al bienestar de los niños es asunto de la iglesia, y todo lo que concierne a la decencia es asunto de Dios, respondió con calma. He estado observando. Vi a esta mujer desde la ventana de la iglesia durante la noche de la nevasca. La vi salir sola a la tormenta, con un hacha en la mano, para buscar leña, mientras hombres más fuertes se acobardaban junto a sus fuegos. El sacerdote se volvió hacia los vecinos que observaban. Algunos de ustedes la llaman aventurera, otros una tonta. Yo la llamo una mujer de coraje, continuó, su voz resonando en el aire frío. No sé qué promesas le hizo Ricardo, probablemente mentiras, como a tantos otros. Pero lo que sí sé es lo que he visto con mis propios ojos. He visto a una mujer arriesgar su propia vida para salvar a 2 niños que el propio padre de ellos abandonó. ¿Es eso una nadie, don Hilario? ¿O es eso quizás una madre? Las palabras del sacerdote cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de cambio en la multitud. Los murmullos que antes eran de juicio, ahora eran de duda y un respeto naciente. Los vecinos se miraron unos a otros, la historia de la audacia de Isadora durante la tormenta pasando de boca en boca. La narrativa había cambiado. Ya no era la amante abandonada, era la protectora valiente, la mujer que había enfrentado la ventisca. Don Hilario se encontró en una posición imposible. Su autoridad se basaba en el miedo y en una apariencia de legitimidad. Desafiar abiertamente al sacerdote y actuar con brutalidad contra una mujer que ahora era vista como una heroína local destruiría su reputación. Podía sentir el cambio en la opinión pública. Su rostro se ensombreció de rabia, atrapado entre su codicia y su necesidad de mantener el control sobre el pueblo. Por primera vez, vaciló. La confrontación quedó suspendida en un tenso silencio. Isadora, todavía de pie como una leona frente a sus cachorros, sintió el cambio en el aire. Ya no estaba sola. La intervención del padre Damián le había dado un aliado inesperado y poderoso. Los rostros de los vecinos ya no eran solo hostiles, ahora había curiosidad, incluso una pizca de admiración en algunos de ellos. La batalla no estaba ganada, pero tampoco estaba perdida. El clímax de su lucha no fue un estallido de violencia, sino este tenso punto muerto, un enfrentamiento de voluntades en el frío escenario de un pueblo de montaña. La autoridad del hombre más poderoso del pueblo había sido desafiada por la fuerza moral de una mujer desesperada y un anciano sacerdote. El destino de Isadora, Mateo y Elena pendía de un hilo. ¿Será suficiente el coraje de Isadora y el apoyo del sacerdote para cambiar su destino? La batalla por esta familia improvisada ha llegado a su punto más álgido. No te pierdas la conclusión de esta historia para descubrir si el amor y la valentía pueden realmente conquistar la codicia y el prejuicio. Suscríbete para ser el primero en saber cómo termina. El tenso silencio que siguió a las palabras del padre Damián fue roto por don Hilario, derrotado no por la fuerza, sino por la opinión pública y la autoridad moral de la iglesia. El alcalde hizo una retirada estratégica. Con un gesto de desdén se ajustó el abrigo de piel. «Muy bien», dijo, dirigiendo sus palabras al sacerdote pero mirando a Isadora con resentimiento. «Por respeto a usted, padre, y a la caridad cristiana de la que habla, permitiré que la mujer se quede temporalmente». Hizo una pausa, asegurándose de que todos escucharan su condición. Pero en la primavera, cuando el deshielo abra los caminos, este asunto será reevaluado. Deberá demostrar que puede mantener a estos niños. De lo contrario, mi decisión original se mantendrá. Y con esa amenaza velada, se dio la vuelta y se marchó, sus hombres siguiéndolo como sombras. La partida del alcalde fue como la ruptura de un dique. La tensión acumulada se liberó en un murmullo colectivo de los vecinos. El padre Damián entró en la cabaña y puso una mano amable en el hombro de Isadora.
Ha sido usted muy valiente, hija mía, más valiente de lo que muchos hombres de este pueblo han sido jamás. Isadora, cuyas piernas finalmente cedieron, se sentó abruptamente en una silla, las lágrimas de alivio y agotamiento finalmente corriendo por sus mejillas. Los niños, al ver que el peligro había pasado, se aferraron a ella, sus pequeños cuerpos temblando. Habían ganado un respiro, y entonces ocurrió un pequeño milagro. Uno de los vecinos, un minero rudo, cuyo rostro siempre había parecido hostil, se acercó a la puerta y dejó una pila de leña seca en el porche sin decir una palabra. Un momento después, doña Inés, la dueña de la tienda, apareció con una canasta que contenía pan, queso y un poco de carne seca. La dejó en el suelo. Le dio a Isadora una mirada que era una extraña mezcla de disculpa y respeto, y se fue tan silenciosamente como había llegado. La pared de hielo de la comunidad no se había derretido por completo, pero se habían abierto las primeras grietas de humanidad. Isadora, abrumada por la emoción, apenas pudo articular un gracias. El padre Damián le sonrió. Tres Cumbres es un lugar duro, pero su gente conoce el valor de la tenacidad. Usted les ha demostrado hoy de qué está hecha. Le dio a Isadora un consejo práctico, sugiriendo que sus habilidades para la costura y la cocina podrían ser de utilidad. Los mineros siempre necesitan ropa remendada y un pan caliente. No la hará rica, pero la ayudará a sobrevivir. Con su bendición, el sacerdote le había otorgado no solo protección espiritual, sino también una hoja de ruta para su integración en la comunidad. Cuando la última de las figuras curiosas se dispersó, Isadora cerró la puerta de la cabaña. El pequeño espacio, que durante días había sido un refugio de miedo, ahora se sentía diferente. Se sentía como un hogar defendido, un hogar ganado. Miró a Mateo y Elena, que ya habían desenvuelto el pan con ojos hambrientos, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro. Esa noche compartieron la comida de sus vecinos, y aunque era simple, para ellos fue el banquete más grande de sus vidas. Era la celebración silenciosa de su nueva familia. Las semanas que siguieron se convirtieron en una rutina de trabajo y perseverancia. Fiel al consejo del sacerdote, Isadora comenzó a ofrecer sus servicios como costurera. Remendaba los gruesos pantalones de los mineros, zurcía los calcetines de lana y con el tiempo hasta recibió el encargo de coser un vestido de domingo para la hija del herrero. Su trabajo era impecable y su paga, aunque modesta, era honesta. Poco a poco dejó de ser la abandonada de Ricardo para convertirse en doña Isadora, la costurera, una identidad forjada con sus propias manos. Los niños florecieron bajo su cuidado. El miedo en sus ojos fue reemplazado por la luz de la infancia. Mateo aprendió a reír a carcajadas y Elena se convirtió en la pequeña y eficiente ayudante de Isadora. El oso de peluche, con su ojo recién cosido, se sentaba como un guardián en su cama. Ya no preguntaban por su padre. La figura de don Ricardo se desvaneció de sus vidas, convirtiéndose en un recuerdo borroso, un fantasma cuyo poder había sido exorcizado por la presencia constante y amorosa de Isadora. Ella era su ancla, su refugio, su madre, en cada sentido de la palabra. Un día, mientras ordenaba, Isadora encontró de nuevo el paquete de cartas de Ricardo. Las sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo el peso del papel y de las mentiras que contenía. Por un instante pensó en arrojarlas al fuego, en destruir el último vestigio de su humillación, pero en lugar de eso las guardó en el fondo del baúl. Ya no eran una promesa rota que le causaba dolor. Ahora eran un recordatorio de su propia fuerza, un testamento del viaje que la había llevado desde la desesperación en una estación de tren hasta la paz de ese hogar improbable. La primavera llegó a Tres Cumbres lentamente.
derritiendo la nieve y revelando la tierra marrón y las primeras flores silvestres. Don Hilario nunca volvió para cumplir su amenaza. Tal vez la historia del coraje de Isadora se había convertido en una leyenda local que era políticamente imprudente desafiar. O tal vez, simplemente, había encontrado presas más fáciles. Fuera cual fuera la razón, la amenaza se había disipado, dejando a Isadora y a los niños en una paz ganada con esfuerzo. El futuro seguía siendo incierto. La vida en las montañas era dura y la pobreza era una compañera constante. No había riqueza ni un final de cuento de hadas donde un pretendiente redentor apareciera. La vida de Isadora sería una vida de trabajo, de lucha y de pequeños triunfos. Pero ya no estaba sola. Tenía un propósito, tenía una familia, tenía un hogar. La escena final no es de gran drama, sino de una belleza silenciosa. Es un atardecer tibio de principios de verano. Isadora está sentada en el porche de la cabaña, cosiendo a la luz dorada. Mateo y Elena juegan cerca, persiguiendo mariposas. El sonido de sus risas se mezcla con el murmullo del viento en los pinos. Isadora levanta la vista de su costura y los observa, y una profunda sensación de paz se asienta en su corazón. Su hogar no era la cabaña de madera, ni el pueblo de Tres Cumbres. Su hogar estaba en la risa de Mateo, en la confianza de Elena, en el calor del fuego que habían mantenido encendido juntas en la noche más oscura. La familia que el destino le había impuesto se había convertido en la familia que había elegido con cada acto de amor y sacrificio. No era la vida que había soñado, pero de alguna manera era mucho más. Así termina nuestro viaje, con una familia nacida de las cenizas del abandono, encontrando calor en el más frío de los inviernos. La historia de Isadora nos obliga a preguntar, ¿qué define realmente a una familia? ¿Son los lazos de sangre o los lazos forjados en la batalla, el sacrificio y el amor incondicional? Si esta historia ha tocado tu alma, déjanos tu reflexión en los comentarios. Suscríbete para más relatos que exploran la profundidad del espíritu humano. En un mundo que la descartó, una mujer sin promesas y dos niños sin padres se atrevieron no solo a sobrevivir, sino a construir un hogar, y al hacerlo nos recuerdan que la verdadera fortaleza no reside en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a proteger, y que el amor más verdadero a menudo florece en los terrenos más improbables.